Miércoles 7 de junio de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches, un gusto poder acompañarles en esta emisión de Noticias 7. La ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, cumple una agenda de cooperación por la transparencia y lucha contra la corrupción en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Buenas noches. También el contralor Carlos Polit cesó en funciones al subrogante Pablo Celi. Enseguida les contaremos los detalles y tenemos ahora otros titulares. Una lucha global contra la corrupción propuso la canciller de Ecuador al titular de la ONU. Permite tener absoluta transparencia y ayuda técnica internacional. Como traición a la confianza, calificó el vicepresidente de la República a los funcionarios involucrados en el caso Odebrecht. Fui a solicitar a la Fiscalía que investigue y tome declaración a todos los ministros y exministros que han tenido contratos con Odebrecht, incluyéndome a mí. Conflictos en la Contraloría del Estado. Pablo Celi, contralor subrogante, fue cesado por Carlos Polit. Que este señor Pablo Celi se está rogando funciones que no le corresponden. En lo internacional, en la ciudad de Teherán, Irán, dos emblemáticas edificaciones fueron blanco de atentados terroristas. Bien, iniciamos. Esta mañana Ecuador pidió en la Organización de Naciones Unidas combatir la corrupción de manera global. La canciller María Fernanda Espinosa se reunió con el secretario general y representantes de la Oficina contra el Delito de la ONU. El objetivo principal fue solicitar su cooperación en la lucha contra esta problemática. Desde Nueva York, nuestra corresponsal Karina Cartagena preparó el siguiente informe. Lograr esfuerzos multilaterales para fortalecer la lucha contra la corrupción fue la propuesta que realizó la canciller de Ecuador en Naciones Unidas en una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Nuestra visita a Naciones Unidas ha sido para apuntalar esos esfuerzos, ha sido para promover la cooperación. El propio secretario general ha dicho que la corrupción es un mal, un flagelo que supera las fronteras nacionales y por lo tanto requiere un tratamiento internacional. Ecuador desde el 2005 es parte de la Convención de Naciones Unidas de la lucha contra la corrupción. Como parte de los 100 países comprometidos a combatir esta problemática mundial, Ecuador ha impulsado dos propuestas en la ONU. Que apuntan a abordar el tema de la corrupción, como es la iniciativa ecuatoriana en contra de los paraísos fiscales, por la justicia fiscal, y también la presidencia ecuatoriana en la negociación de un nuevo tratado que regule la operación de las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos. Luchar contra la corrupción es uno de los firmes objetivos de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crímenes, basándose en los principios y estrategias contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita y ratificada por más de 100 países, entre ellos Ecuador. Que opera desde lo que se llama la UNDOC, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención del Delito. Esa es la oficina que tendrá una relación directa de las iniciativas que vino a proponer el Ecuador a las Naciones Unidas. Representantes del Comité de Lucha contra la Corrupción, creado por el gobierno del presidente Lenín Moreno, destacaron la importancia de que Naciones Unidas apoye a Ecuador en la lucha contra la corrupción. El Ecuador en sí y Latinoamérica y también el mundo ha vivido con la corrupción. Nosotros acá, la ministra muy bien lo ha dicho, de poder pedir esas ayudas a las Naciones Unidas con el secretario general, que muy abiertamente expresó la ayuda y la cooperación que puede dar en estos procesos necesarios, ya que ellos también ya tienen todo escrito. La Oficina de Naciones Unidas sobre el Crimen junto al PNUD han puesto en marcha una campaña internacional contra la corrupción, centrándose en cómo impacta en la educación, la salud, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo de los pueblos. Naciones Unidas ha dejado claro que la corrupción es un delito grave que obstaculiza el cumplimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York.
Y con estas acciones, nuestro país ratifica su compromiso de lucha contra la corrupción a nivel internacional. Así lo afirman varios analistas consultados. Además, consideran que la primera reunión mantenida con Naciones Unidas expresa la voluntad del gobierno para combatir este delito. El encuentro mantenido entre la canciller ecuatoriana María Fernández Pinoza y Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, para proponer una agenda de coordinación para luchar en contra de la corrupción. Es una iniciativa que plasma las propuestas de campaña del presidente Lenín Moreno. Así lo destaca el docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, Jorge Orbe. Permite tener absoluta transparencia y ayuda técnica internacional para que el gobierno nacional, por una parte, abra con mayor nivel de amplitud toda la posibilidad de que los ciudadanos del Ecuador denuncien o tengan conocimiento de actos de corrupción. Apoyo técnico que le permitirá al país reforzar el trabajo que en el Ecuador se ha efectuado en la última década en contra de la corrupción, indica el analista Fernando Casado. Se han hecho grandísimos avances en el Ecuador, ¿no? Con las leyes de transparencia, con distintos mecanismos de contraloría que existen, pero habrá que revisar cómo hacerlos todavía más eficaces. Y en ese sentido, si aparte se añade también un organismo internacional como la ONU, creo que es muy positivo. Tanto Orbe como Casado resaltan las diversas estrategias de cooperación, diseño de indicadores y estándares internacionales que permitirán prevenir y erradicar este delito que se ha evidenciado a nivel global. La presencia de Naciones Unidas va a evitar que se politice el tema, que sean estrictamente criterios técnicos y éticos los que orienten al gobierno nacional. Con nuevos mecanismos que ayuden, que contribuyen, que colaboren con los ya existentes. En esta temática han sido varios los esfuerzos que el gobierno ha puesto en marcha, como la implementación del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, conformado por la sociedad civil. Olga Velasco, Ecuador TV. Y la Organización de las Naciones Unidas presta su asistencia en varios países del mundo para reforzar la lucha contra la corrupción. En la región son 3 naciones en las que la ONU ha logrado resultados positivos. Conozcamos a continuación cuáles son. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es el primer instrumento jurídicamente vinculante de lucha contra la corrupción con alcance mundial. Fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en octubre de 2003 y entró en vigencia en diciembre de 2005. Hasta el momento, 181 estados han ratificado su adhesión a este acuerdo. Sus objetivos son promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir de una forma eficaz y eficiente la corrupción. La Convención exige la tipificación de una serie de delitos relacionados con la corrupción. En la región, países como El Salvador en 2016 puso en marcha un proyecto anticorrupción con asistencia de las Naciones Unidas. Guatemala es otro de los países que ha acudido a la ONU para luchar contra la corrupción. Cuenta con la Comisión Internacional contra la Impunidad, un órgano de auxilio a la policía y a la fiscalía que en 2015 permitió desarticular una red delictiva en las aduanas de dicho país. La ONU también mantiene talleres permanentes en diferentes ciudades colombianas y trabaja conjuntamente con entidades públicas y privadas. El principal objetivo es concienciar a la ciudadanía de la importancia de luchar contra la corrupción. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Ecuador enfrenta lo que se avisora como un golpe de Estado blando organizado por la derecha mundial. Así lo mencionó el vicepresidente de la República, Jorge Glass, con relación a los ataques políticos en su contra. Pero como usted sabe que yo soy el bombo de la fiesta, a mí me tienen que endilgar todos los males, todos los problemas. Atropellan un perro en la esquina y es culpa de Jorge Glass. Así se calificó el vicepresidente de la República con relación a las acusaciones sin fundamento en su contra por los presuntos hechos de corrupción en el caso Odebrecht. En entrevista radial en Guayaquil, Jorge Glass mencionó las acciones emprendidas como su pedido de investigación, inclusive a quienes tuvieron relación con la constructora brasilera en otros gobiernos. Fui a solicitar a la Fiscalía que investigue y tome declaración a todos los ministros y exministros que han tenido contratos con Odebrecht, incluyéndome a mí. Ante los periodistas de varios medios de comunicación congregados en Radio Huancavilca, el segundo mandatario resaltó que lo que hubo fue traición a la confianza puesta en los funcionarios, unos apresados y otros prófugos. Soy ingeniero, no soy mandrake, no soy mago. Yo entonces, y habiendo enfrentado las dificultades que hubo para obtener la información, la investigación de este tema de Odebrecht comenzó muchos meses atrás, pues no es que comenzó en este periodo,
no que recién ahora se liberó la información por parte de Brasil. Paralelamente a la indagación fiscal, Glass dijo haber conversado con los exsecretarios de Estado de las áreas estratégicas, con lo que aclara rotundamente que él no tuvo poder de decisión en las licitaciones donde Odebrecht ganó. Yo, por las funciones que he desempeñado, no he sido parte de ningún proceso de contratación, de ningún concurso, ni con Odebrecht ni con nadie. Yo sí doy lineamientos estratégicos. Y esta es la responsabilidad política, que haya mercado para nuestro crudo, que se pague el precio correcto y que podamos apalancar el desarrollo. Asimismo, pese a los infundios, asegura estar comprometido con las acciones encomendadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, con lo que se demuestra la seguridad en su desempeño. Es que no hay acusación en mi contra. Yo estoy muy agradecido con todas las responsabilidades que me ha delegado el presidente Lenín Moreno Garcés. Tengo hasta más trabajo que antes. Destaca que el país goza al momento de altos niveles para la competitividad debido a la inversión en la matriz energética y las telecomunicaciones, y se encamina a la innovación en producción. Hay recuperación de la economía por 3 trimestres gracias a las políticas que diseñó Rafael Correa Delgado, que continúan dentro de un proyecto progresista. Hay mala fe y esto lo aprovecha la derecha, no solamente en el Ecuador, la derecha regional y mundial. Lo que está en marcha es un golpe de Estado blando que apuntan a mí para afectar 10 años antes, para afectar 4 años después y luego apuntarán contra Lenín Moreno Garcés. El ingeniero Glass categórico mencionó que no es la primera vez que enfrenta este tipo de situaciones. He tenido otro caso que es dominio público también familiar, muy doloroso, y actué de la misma manera. No, la justicia y la ley es para todos. Finalmente hizo un llamado a sus conciudadanos para visionar al Ecuador en el 2040, con 16 millones de emprendedores, con la seguridad puesta en el presidente y vicepresidente que ganaron la elección popular. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y más reacciones sobre este caso. Jorge Acosta, abogado del contralor Carlos Polit, asegura que las sospechas sobre su defendido son infundadas, pues en los allanamientos realizados la semana anterior no se habrían encontrado ningún tipo de evidencia en su contra. Sin embargo, en el interior del legislativo se opina todo lo contrario. Jorge Acosta asumió la representación legal del contralor. Él, de ser el caso, hará frente en el enjuiciamiento político en la Asamblea, aunque como estrategia no descarta solicitar que se apliquen otros medios establecidos en la ley. Contempla la posibilidad de comparecer por videoconferencia, comparecer a través de apoderado. Acosta señaló que tras los allanamientos de la semana pasada, como parte de la diligencia dentro de la indagación previa por el cometimiento del presunto delito de concusión, es decir, cuando un funcionario público exige un pago a cambio de un favor, del cual es investigado Carlos Polit, no se encontró nada que pueda involucrarlo por el caso Odebrecht o de alguna otra irregularidad en su ejercicio como autoridad de control. Ahí no han habido cuentas, depósitos, documentos, giros, cuentas bancarias, absolutamente nada. Carlos Polit, según su abogado, ha cumplido su tarea por el caso Odebrecht. Si quieren buscar responsables, se debería indagar por otros lados, dijo Acosta. ¿Y cómo es lo que regresa acá la empresa Odebrecht? Con un informe de la Procuraduría General del Estado, no de la Contraloría, pues. Y llevaremos los cartones de papeles que sean necesarios para demostrar cuántos informes con indicios de responsabilidad penal ha presentado la Contraloría. Se acercan a los 2000. ¿Y quién tenía que procesar eso? La Fiscalía. No estoy hablando del actual fiscal, estoy hablando del anterior titular. En la Asamblea se alista todo para dar inicio con este proceso de fiscalización. Esta misma semana tendremos respuesta ya sobre el tema del juicio político. Se han recogido ya las firmas, tenemos más de 50 firmas, usted sabe que se necesitan 37 si no estoy mal. Y si de ser el caso de que el contralor Polit llegue a ser destituido, será el Consejo de Participación Ciudadana el organismo que nuevamente organice el proceso para la designación de un nuevo funcionario. Nuestro reglamento lo que hace es regular en tiempos y forma lo que la Constitución y la ley determinan. Javier Ceballos, Ecuador TV.
Mientras tanto, el Consejo de la Administración de la Legislatura CAL, por unanimidad, aprobó el trámite de enjuiciamiento político al Contralor del Estado, Carlos Polit. Dicha decisión se ampara en una solicitud previa que, de acuerdo a la normativa, cumple con los requisitos formales contemplados en los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además, el organismo resolvió remitir a la Comisión de Fiscalización para que continúe con este proceso. Ahora conozcamos los pasos a seguir en el proceso de juicio político en contra del Contralor General Carlos Polit. Este proceso no se dará de la noche a la mañana, pues existe un mecanismo establecido en la normativa parlamentaria. Luis Fernando Torres, tercer vocal del Consejo de Administración de la Legislatura, explica el mecanismo a aplicarse una vez que la noche de este martes, el Pleno Parlamentario, con 106 votos a favor, dio luz verde para que el Contralor sea interpelado. Tiene que haber una petición. Esta petición pasa por el Consejo Administrativo de la Legislatura. Luego de ser admitida la petición, va a la Comisión de Fiscalización. Esta, dentro de un plazo, puede archivar o puede llevar adelante el juicio político, hasta que finalmente hay una audiencia en el Pleno. Desde diferentes tiendas políticas se plantearon criterios respecto a la posibilidad de que Carlos Polit sea juzgado en ausencia, debido a que se encuentra en Estados Unidos con una licencia médica por 60 días. Y le hago un llamado al señor Contralor General de la Nación, que venga al Ecuador, que dé explicaciones, que ojalá pueda también limpiar su nombre, que en estos momentos esté en duda ante el Ecuador, más aún que ha sido Contralor no de ahora, de muchos años atrás, y que ha tenido recién un concurso el cual ha ganado. En el caso del Contralor, él puede ser destituido con 69 votos. Si de ser el caso Carlos Polit es destituido de su cargo, quedará en funciones del Contralor subrogante hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social haga el concurso y designe a la autoridad de control definitiva para los próximos 5 años. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y mediante acción de personal, el Contralor Carlos Polit, quien se encuentra en Estados Unidos, cesó en funciones a Pablo Celi, Contralor subrogante. Sabet Chamoun asumirá dicho cargo. Esta tarde se produjeron algunas acciones al interior de este organismo. Fue una jornada incidentada en Contraloría que elaboró de forma irregular y en medio de presencia policial. ¿Viene a asumir usted el cargo? Tomando atribuciones que no le corresponden. Sabet Chamoun Villacrés, en medio de gritos, subió al despacho de la Contraloría General. Allí dio a conocer la decisión de Carlos Polit de cesar en funciones a Pablo Celi como el segundo al mando de la entidad y que sea ella quien asuma temporalmente el cargo. Que este señor Pablo Celi se está arrogando funciones que no le corresponden. Yo, que sí soy la Contralora General del Estado subrogante, me encuentro en este despacho, como ustedes pueden constatar, para hacer uso de las funciones. No puede ser Celi, al conocer de esta decisión el pasado viernes, demostró su descontento y se negó a firmar el documento con fecha de 25 de mayo y con puesta en vigencia precisamente el 2 de junio. Cabe recordar que Celi fue quien asistió en calidad de Contralor subrogante a la reunión con el presidente Moreno este martes en Carondelet. Como él se opuso a firmar la acción de personal, el secretario general de esta institución, el abogado Adrián Busto, fue agredido por este ciudadano. Minutos después, las nuevas autoridades solicitaron la presencia de un fiscal en el despacho de Contraloría. No sabemos, es una etapa de investigación, les ruego por favor, por reserva legal no podemos manifestarnos al respecto, ¿sí? El representante del Ministerio Público salió sin dar detalle alguno, todo esto mientras el personal no podía abandonar el edificio. No, ¿por qué la presencia suya aquí, doctor? Mientras que Pablo Celi permanecía en el mismo piso en otro despacho. La prensa no tuvo acceso a sus declaraciones y la salida del personal se dio pasadas las 17:30. Sus vehículos eran revisados minuciosamente por personal de la policía. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y por otra parte, Viviana Bonilla, asambleísta de Alianza País, recordó los actos de corrupción que se dieron en gobiernos anteriores. Lo hizo durante el debate sobre el llamamiento a juicio en contra del Contralor General del Estado. Con una fuerte intervención, la legisladora y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla, recordó los actos de corrupción en gobiernos anteriores. Por ejemplo,
que Osvaldo Hurtado, para tener gobernabilidad, entregó las aduanas. Cito como ejemplos casos como la pichicorte durante el mandato de Lucio Gutiérrez, así como el salvataje bancario y el congelamiento de los depósitos en el gobierno de Yamil Maguad. Esa corrupción evidente, esa corrupción tolerada, esa corrupción repartida y consentida por la partidocracia ya no existe. Y aseguró que ningún gobierno, a excepción del expresidente Rafael Correa, denunció a sus propios ministros y citó como ejemplos del conocido caso de los recolectores de basura y la construcción de la perimetral en el gobierno de León Febres Cordero. Es este gobierno quien ha tomado la firme decisión de denunciar a los corruptos que están dentro de este proceso. Como el caso Petroecuador, encabezado por Carlos Pareja Cordero, ligado al Partido Social Cristiano. Con respecto al caso de Odebrecht, la segunda autoridad de la Asamblea solicitó se entregue la lista de los involucrados desde 1987, año en la que la empresa inició sus operaciones en el país. Sobre la posibilidad de llamar a comparecer al vicepresidente de la República, Jorge Glas, por supuestas vinculaciones, aclaró: no existe una sola prueba que involucre al vicepresidente de la República. ¿Qué tal si proponen también que comparezca Mauricio Rodas para que explique la participación de los asesores que presuntamente estarían involucrados en tema Odebrecht? Además, aseguró que el actual gobierno respeta la soberanía del pueblo ecuatoriano y por ello continuará la lucha contra la corrupción. Finalmente, citó como ejemplo la reciente aprobación de la consulta popular, en la cual se disponía que autoridades de elección popular y funcionarios públicos no pueden tener dineros en paraísos fiscales. Ivana Paredes, Ecuador TV. La lucha contra la corrupción despierta el interés ciudadano a nivel nacional. Las acciones emprendidas en los últimos días son evaluadas por la población. Riobamba, Chimborazo. Que está bien porque ahí no quedará en la impunidad tantos casos de atracos, se puede decir, al país. Allí es algo que ya estuvo establecido y hoy se va a dar paso a eso. Machala, El Oro. Poner encima todas las investigaciones del caso para que se descubra a tiempo, no importa de qué gobierno sea, porque el que falla no es el gobierno, el que falla es la persona. Ambato, Tungurahua. La acción de Pepe Serrano como presidente de la Asamblea Nacional es muy positiva al plantear real el juicio político para el contralor que presuntamente está involucrado en actos de corrupción. Queremos de que se combata lo primero la lacra social que vino desde la partidocracia, ¿no? Malos elementos que se han abusado de la confianza de las primeras autoridades están poniendo en esa situación al país. Tulcán, Carchi. Ahora, esa lucha frontal tiene que evidenciarse en hechos prácticos. No solamente debe ser un juicio político el cual la Asamblea lo va a llamar al Contralor General de la Nación, debe ser conjuntamente con el Consejo de Participación Ciudadana la destitución. El desistimiento de la empresa Odebrecht de abandonar el consorcio que conforma con Acciona en la construcción del Metro de Quito es considerado por los concejales capitalinos como una oportunidad para esclarecer si existió o no irregularidades en el otorgamiento de esta obra. Cada 3 meses es la periodicidad que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, estableció con los concejales para presentar información de los avances estructurales y contractuales del Metro de Quito. Sin embargo, se considera que la misma llega a cuentagotas. La obra está a cargo del consorcio Acciona Odebrecht, esta última involucrada en un escándalo internacional de corrupción, y por lo cual se espera que la Fiscalía determine si existieron o no irregularidades en la adjudicación del contrato. Para ello, los ediles han realizado varios pedidos. Hemos oficiado a la Fiscalía como Consejo Metropolitano para que la Fiscalía investigue a todas las personas que participaron de estas conversaciones informales. Pero debe haber un acto formal de comparecencia, particularmente de los que administraron ese contrato, es decir, la administración actual. Jorge Hermán también señala que la propia empresa brasileña habría buscado conversar con la Fiscalía ecuatoriana para ayudar en las investigaciones, pues según el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Odebrecht habría destinado $33.5 millones para coimas en el Ecuador. Para hacer un acuerdo, para informar sobre todos los posibles negociados que pudieran haber
haberse producido en el Ecuador. Es por ello que la concejala Daniela Chacón considera que la mejor manera de conocer detalles de este comportamiento es la permanencia de la empresa en el país. Pero que se quede aquí para determinar los actos de corrupción cometidos. Si es que hay un acto de corrupción relacionado con el metro, entonces ahí sí que como ciudad tenemos la potestad legal de pedir la salida. En octubre de 2016, Odebrecht ya había solicitado la salida del consorcio. No obstante, en diciembre desistió de ello, por lo cual continúa en la construcción del metro de Quito. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el próximo lunes se definirá el mapa de prioridades y trabajo del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. En dicha reunión se recibirá al director del CERCOP para revisar el funcionamiento del sistema de contrataciones públicas. Partiendo del reconocimiento a la institucionalidad del país, Carlos Rabascal, miembro del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, asegura que el papel del mismo no es sobreponer funciones, mas sí ser un aporte a la generación de políticas de Estado en contra de este flagelo social. Para que estas acciones estén orientadas a potencializar la institucionalidad de tal suerte que genere imagen, reputación y credibilidad en esa institucionalidad del Estado de Derecho en términos de control, transparencia y justicia. Con esta visión, tras haber sido posesionados por el presidente Lenín Moreno, se alista la primera reunión de trabajo y planificación para el próximo lunes, misma que cumplirá varios objetivos. Vamos a tener una próxima reunión, vamos a procurar reunirnos semanalmente. En una de las reuniones está previsto, por ejemplo, escuchar al director del Servicio de Compras Públicas. Hay algunos protocolos que se han implementado y que han dado buenos resultados. Nos vamos a reunir los miembros del Frente ya para establecer mapa de prioridades, planes de acción y cronogramas de trabajo. Según Rosana Alvarado, ministra de Justicia y quien es parte del Frente, si bien esta comisión ciudadana no tiene la facultad de investigar, sí tendrá total libertad para analizar los contratos que ya fueron examinados por la Contraloría. El presidente ha insistido, ha ratificado la total libertad con la que puede actuar el Frente Anticorrupción, el Frente por la Transparencia. No hay aquí una disposición sobre este caso sí, no me revisen el otro de acá, no. Otro punto clave será incentivar la participación ciudadana. También podríamos conseguir unas mesas ciudadanas. Y establecer políticas públicas que se transformen en políticas de Estado para convocar e involucrar a la ciudadanía para generar estrategias de prevención contra la corrupción. Esto pues, según Rabascal, la corrupción no es nueva en nuestro país, ni en ningún lugar del mundo, pero se deben determinar las debilidades del sistema para ejercer presión. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y hace pocos minutos el contralor subrogante Pablo Celis mostró su preocupación por la irrupción de personas ilegalmente designadas para cumplir con las funciones al interior de la institución de control. Responsabiliza a quienes se encuentran tomados del despacho del titular de la Contraloría de manera arbitraria y por la pérdida de documentos. Procedido, como desde el punto de vista legal tengo que proceder. En la medida en que la institucionalidad de la Contraloría no puede ser vulnerada por personas que no tienen ninguna calidad para fungir como supuestas autoridades, exhibiendo documentos que no tienen ningún tipo de legalidad. Y procedido, yo digo, entonces a presentar una denuncia en la Fiscalía que, en primer lugar, establece con mucha precisión las condiciones en las cuales estas personas han ingresado en una institución pública, han irrumpido en el despacho del Contralor y han actuado desde ese lugar sin ningún control desde el punto de vista institucional, por lo cual yo de antemano responsabilizo a estas personas por los daños, por las pérdidas, por los documentos y por todo lo que puede haberse hecho desde un acto de fuerza que no tiene ningún sustento legal. Para más información, visítanos en www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es. Continuamos, amigos televidentes. El secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, visitó la Universidad Central. En este centro de estudio superior se reunió con su rector, Fernando Sepertegui. En la cita, los antes mencionados se comprometieron a fortalecer a dicha institución educativa.
La cita fue en el despacho del rector. Aquí dialogaron de varios temas relacionados sobre todo a las expectativas de los jóvenes por ingresar a la universidad. Que hoy la universidad ecuatoriana debe hacer todo el esfuerzo por abrir las oportunidades de vida. El secretario Augusto Barrera dio a conocer el número de cupos que la universidad pública ofrecerá a los estudiantes en el próximo proceso de matriculación en todo el país. En este momento, en el último corte, la Universidad Ecuatoriana ofreció aproximadamente 60.000 cupos. Fernando Sempertegui se refirió a las inquietudes del sector universitario con respecto a las reformas que se deberían aplicar a la Ley Orgánica de Educación Superior. En particular de incluir en el seno del Consejo de Educación Superior representantes de las universidades. No es una vuelta al pasado, pero las universidades han estado ausentes de la gestión. Aquí aprovecharon también para intercambiar ideas sobre la inversión que de momento se ha destinado a Yachay y la orientación que podría tener ese ambicioso proyecto educativo. También con el señor secretario hemos tocado el asunto de la investigación científica y hemos tocado lo que debería ser un reenfoque de Yachay. Eso se va a potenciar y que la manera de potenciar es insertarlo en el resto del sistema de la educación superior. En horas de la tarde, Barrera continuará con las visitas a otros centros de educación superior, donde también se reunirá con las autoridades, la Politécnica Nacional y la Universidad Católica. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y con la finalidad de alcanzar una comunicación más democrática e incluyente, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador debatió la Ley Orgánica de Comunicación. En este espacio participaron docentes y expertos en este ámbito, quienes analizaron la normativa y su aplicación durante estos años de vigencia. Temas como la redistribución de las frecuencias, la separación de los grupos financieros de los medios de comunicación fueron parte de las temáticas abordadas, así como la necesidad de que la Supercom sea un organismo de control. Los representantes del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos presentaron una propuesta para que sea incorporada en el tratamiento de la ley amazónica que se tramite en la Asamblea Nacional. Este documento, que fue entregado ante la Comisión de Biodiversidad, recoge los principales requerimientos de este sector. En el tema económico nosotros hemos sido muy enfáticos y hemos pedido de que en la actualidad nosotros recibimos $1 por barril de petróleo. Estamos pidiéndole de que se estandarice en $2 al precio que se mantenga el barril de petróleo y un porcentaje del 5% cuando el petróleo pase de los $40 de su valor. Creo que es algo justo que lo estamos pidiendo porque han sido más de 40 años de explotación petrolera. Estos recursos se han ido a las capitales grandes. En estos últimos 10 años nosotros hemos visto reflejado la obra que ha venido quedándose en la Amazonía. Pero aún así, la población crece, el territorio crece. Nosotros necesitamos más recursos para que se pueda cumplir con todo lo que necesita nuestra comunidad. Y la Fuerza Terrestre informa que el ISFA seguirá administrando el Fondo Inmobiliario de las Fuerzas Armadas FONINFA. Por tanto, quienes forman parte del mismo deberán ingresar a la página www.isfa.mil.es, imprimir el documento Autorización FONINFA. Para ser legalizado este formulario, se deberá adjuntar con la copia de cédula de identidad. El plazo vence este 12 de junio. Y vamos con información de la ciudad capital. Varios pedidos ciudadanos motivaron que la Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo verifique los parámetros del servicio de transporte público de la ciudad. Información que podría sumarse a los estudios que se desarrollan en la Comisión de Movilidad del municipio capitalino. Un solo recorrido en la línea que cubre el trolebús desde la estación de la YE hasta el Recreo le bastó al coordinador general de la zona 9 de la Defensoría del Pueblo, Bismar Moriano, verificar lo que las denuncias ciudadanas le habían hecho saber al organismo de control. Se ha hablado inclusive de que los nuevos vehículos han generado de que exista en alguna ocasión algún accidente. El sistema de transporte público del Distrito Metropolitano de Quito no cumple con normas básicas, como por ejemplo la accesibilidad de personas con discapacidad. Este día incluso, las denuncias recibidas fueron ratificadas por los usuarios. Me caí y 2 personas me tuvieron que ayudar porque me quedé atrapada entre el bus y la plataforma. Y cuando no tengo la facilidad que me puedan apoyar para poder acceder al medio de transporte, no puedo coger el bus para poderme dirigir a mi lugar de destino. Un tema que se replica en los demás corredores exclusivos, así como en el resto del servicio de transporte.
La Comisión de Movilidad del Cabildo mantiene el debate abierto sobre este aspecto. No hay satisfacción del usuario. Si bien la compensación ha mejorado en algo, la calidad, hay personas que hacen quedar mal al gremio de los señores transportistas porque sigue dándose la guerra por el centavo o el correteo. Esto incluye el servicio de taxis, cuyas críticas proporcionadas por la ciudadanía son cada vez más recurrentes. Uno de ellos será el número de taxis que permita hablar de un punto de equilibrio oferta y demanda. Sobre este último punto se ha contratado un estudio para conocer los requerimientos a mejorar. El mismo será conocido por la comisión el próximo lunes en sesión extraordinaria. Alex Llanos, Ecuador TV. Y un incendio nivel 1 se registró esta mañana en el Cerro Atacazo, en el suroriente de Quito. La emergencia se encuentra controlada a pesar de la persistencia de algunos focos de difícil acceso. El cuerpo de bomberos continúa en las labores, no hay personas afectadas, pero sí daño a la naturaleza. A las 6:42 de este miércoles fue alertado el Cuerpo de Bomberos de Quito sobre un incendio en vegetación menor y pajonales en el Cerro Atacazo. De inmediato se movilizaron un total de 40 bomberos. Al ser una zona de difícil acceso, fue necesario transportarlos en helicóptero. En estas tomas se logra divisar las áreas afectadas por las llamas. Aunque aún hay que establecer las reales causas de este incendio, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito señaló que se produce por quemas agrícolas que se realizan en la zona. Por eso les pedimos, amigos, por favor, no prendan fuego, no quemen basura, no quemen los residuos de la agricultura. Fue necesario incursionar a pie en los distintos focos para con machetes combatirlos, logrando controlar el 90% del evento hasta el momento. Pues siguen trabajando, continúan trabajando el personal del Cuerpo de Bomberos. Es la primera emergencia de proporciones que se registra en este inicio de temporada seca, por lo que caben algunas recomendaciones para la ciudadanía. En época seca podemos tener fuertes vientos, caídas de árboles y propagación de incendios forestales. Por eso es fundamental, si usted ve cualquier riesgo cerca de su casa, como inclinación de árboles, el inicio de un incendio forestal o vientos fuertes, comuníquese con la alcaldía a través del 911. Fundamental en esta época, anclar bien los techos, retirar escombros u objetos que podrían ser arrastrados por el viento y pueden golpear a personas. Aún se investiga quién o quiénes originaron este incendio que no afectó a quienes viven en la zona y que se trata de un delito sancionado en el COIP. César García, Ecuador TV. Seguimos con más noticias. Solo en el primer día de la macro rueda de negocios se logró recaudar cerca de 237 millones de dólares en ventas frente a la expectativa de 240 millones a recaudar. Esta plataforma comercial por primera vez incluyó virtualmente a participantes ecuatorianos radicados en los Estados Unidos, Italia y España. Para José Signes no resulta muy fácil escoger sombreros de paja toquilla hechos en Ecuador. Él confiesa que la variedad y sobre todo los conocimientos ancestrales que emplean los tejedores al elaborarlos los hacen únicos. Es que incluso se sienten orgullosos de ser tejedores y de conseguir unos logros que luego en Europa, en partes del mundo, son obras de arte. Es algo que a nosotros nos ha ayudado mucho a crecer, ¿no? Colaborando con ellos y tratando de llevar estas obras de arte a sitios pues, muy prestigiosos como Londres, como París. Él es uno de los casi 180 inversionistas extranjeros que buscan en Ecuador nuevas oportunidades de negocio. Como tengo mi compañía y tengo que hacer transacciones y muchas otras cosas, a veces para mí resulta difícil conseguir proveedores. ProEcuador me ha abierto las puertas para hacer negociaciones en Ecuador y estoy muy agradecida. Su fascinación por las rosas ecuatorianas se debe a la versatilidad y tamaño de los pétalos que ya han sido protagonistas de varios eventos mundiales. Diversidad de productos que tenemos en cuanto a presentaciones. Cerca de 4.000 citas fueron desarrolladas en esta plataforma comercial que este año contó con la rueda virtual que congregó a 60 ecuatorianos erradicados en el exterior. El sector que más ha tenido demanda ha sido el sector de acuacultura, con nuestro producto ganador que es el camarón. Me parece que es una ventana para poder mostrar al mundo los productos que hacemos aquí. Tan bien organizado, creo que ha valido la pena venir desde tan lejos y estoy seguro que esto va a funcionar. Este evento fue realizado durante 2 días en el Centro de Convenciones de Guayaquil y deja en los participantes la inquietud de mejorar la oferta exportable en vista de lo apetecidos que son nuestros productos en el exterior. Jocelyn de Mera, Ecuador TV.
Y durante la visita de la canciller María Fernanda Espinosa a Estados Unidos, este miércoles se inauguró la nueva oficina de servicios consulares en Queens, Nueva York, que se trasladó al segundo piso del 2415 Queens Plaza en Long Island City. Al evento asistió la comunidad ecuatoriana para conocer los trámites y procesos que pueden realizar en esta oficina. La canciller María Fernanda Espinosa destacó la importancia que tiene la ayuda del gobierno a los migrantes. Y el autodenominado Estado Islámico se adjudicó las autorías de 2 ataques en el centro de Teherán que dejan 12 muertos y más de 40 heridos. Después de casi 5 horas, las fuerzas de seguridad iraníes pusieron fin a estos atentados. Al menos 12 muertos y 42 heridos deja un doble ataque en Teherán, Irán. Uno de los ataques fue durante la sesión de la Asamblea, la misma que fue clausurada minutos después. Según las autoridades, los terroristas irrumpieron con fusiles, pistolas y explosivos y tomaron a varias personas como rehenes. Estábamos de pie aquí y escuchamos que la policía dijo que había 5 personas que entraron en el Parlamento y empezaron a disparar. Incluso vimos a una de ellas recibiendo un disparo en el corazón y luego lo metieron en una silla de ruedas y lo llevaron al hospital. En total fueron 8, algunos de los cuales se inmolaron. Otros fueron abatidos por la policía y otros fueron detenidos. El segundo ataque, casi en simultáneo, se dio en el patio del mausoleo del imán Ruhollah Khomeini. Las fuerzas de seguridad lograron tras casi 5 horas controlar la situación. Fui al hospital y después de 3 o 5 minutos escuché disparos y luego todo se puso confuso. Las fuerzas de seguridad llegaron, cerraron la calle y ha permanecido como tal desde entonces. A través de la agencia AMAC, su principal órgano propagandístico, el autodenominado Estado Islámico, publicó un video desde el interior del edificio, en pleno atentado, y asumió la autoría de los mismos. Las medidas de protección en torno a los edificios oficiales fueron reforzadas. Además, cerraron algunas estaciones del metro de la ciudad. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Un motín en una cárcel del norte de México se prolongó por más de 15 horas y dejó un saldo de 7 muertos, 3 policías y 4 internos. Además, 13 personas resultaron heridas. El hecho ocurrió durante un operativo de revisión en la cárcel Ciudad Victoria de Tamaulipas. Los familiares exigen a las autoridades información sobre el estado de salud de los reclusos. A esta hora continúan las ambulancias y los patrulleros al interior del centro penitenciario. Bueno amigos, de esta manera culminamos esta emisión informativa, Sofía. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Enseguida vienen los deportes y a las 22 horas no se pierda Palabra Suelta. Con nosotros será hasta el día de mañana. Que descansen.